con el número 3. En este ejercicio dice, hallar el trabajo realizado por F, esta F, sabiendo que su masa es de 6 kilogramos, la aceleración es de 4 metros sobre segundo, no tenemos F, pero sí hay otra fuerza que está jalando que es de 30 newtons. Y también la distancia sabemos que son 6 metros. Bueno, primero observemos que tenemos que hallar esta F. Primero esta. ¿Por qué? Porque nos dice que el trabajo realizado por alguna fuerza es igual a la misma por la distancia y por el coseno de tita, ¿verdad? Pero si este objeto estuviera realizando un trayecto diferente a su sentido, este es el sentido que está yendo y la fuerza está yendo en ese mismo sentido, que es el horizontal. Es por eso que nosotros solamente vamos a utilizar la otra fórmula que es fuerza por distancia. Si hubiera una elevación de algún otro lado, de alguna otra fuerza que le estuviera impulsando para arriba, para abajo, para diferentes ángulos, ahí sí se necesita sí o sí coseno de tita, coseno de ese ángulo. Pero en este caso solamente vamos a utilizar este, que es el trabajo realizado, es la fuerza por la distancia. Tenemos distancia, lo que nos falta es la fuerza. Entonces vamos a realizar esa regla de fuerza es igual a masa por aceleración, pero esta vez solamente en el sentido vertical. Es como si este fuera mi eje X. Bueno, entonces como primer punto tenemos que hallar lo que es la fuerza. Entonces, sumatoria de fuerzas, fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Y qué fuerzas están habiendo en este objeto, en este único objeto? Como si aquí hubiera un plano cartesiano, una fuerza de 30 newtons, y como este está del otro lado, menos esa fuerza newton que queremos hallar. Esto va a ser igual a la masa por la aceleración. La masa son 6 kilogramos, la aceleración son 4 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, multiplicamos estos dos. Y este se va al lado de estos, dejándolo solito a esta fuerza. 6 por 4, 24 newtons, ya que estas diferentes unidades forman esas newtons. Después de eso le restamos, ya que este está al lado con positivo, lo vamos a restar. Menos 30 newtons. Y este se queda con menos. Quedan menos 6 newtons. Es igual a el lado negativo de la fuerza. Le hacemos simetría de la igualdad por negativo 1 y esto se vuelve positivo, esto también. Y quedaría que la fuerza es igual a 6 newtons. Entonces, como ya tenemos la fuerza, la distancia, es demasiado fácil y simple aplicar esta fórmula. La fuerza es igual a 6 newtons, lo multiplicamos por la distancia que son 6 metros, 6 por 6, 36, y esto forma una unidad que es en julios. Pero hay algo más que nos estamos olvidando. Nos dice hallar el trabajo realizado por F. Se refiere el ejercicio en específico a esta F. Este está yendo en lado positivo, este está yendo en un lado negativo, por lo tanto sería negativa. Entonces, ese es el ejercicio 3. Vamos a continuar con el ejercicio 4.
La pregunta es, ¿cuánto trabajo realiza la persona, el trabajo de la persona, sobre la caja de 100 kilogramos de masa? Al trasladarlo desde el punto A hasta el punto B. Este es el punto A y este es el punto B. Con velocidad constante, entonces la aceleración es cero. Sabiendo que la gravedad es 10 metros sobre segundo al cuadrado, el coeficiente de rozamiento es de 0.5. Lo que podemos pensar en este ejercicio claramente se ve en trazar un diagrama de cuerpo libre, en el cual tomamos las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Y hay que tener muy en cuenta algunos datos, algunas situaciones que ayudarán a que se realice correctamente o incorrectamente el trabajo. Bien, aquí vemos una caja. La fuerza que le está jalando está en este sentido. Y también la fuerza de fricción que está en el otro lado. Y también tenemos la fuerza normal que en el primer ejercicio ya había explicado. Y abajo está el peso, pero no va a estar en este sentido. Si sabemos que lo vamos a tomar el plano cartesiano en este sentido, no va a ser así. El peso va a caer perpendicular a la recta real, a esta recta. Entonces el peso va a tener un ángulo determinado. ¿Cómo saber ese ángulo? Esto es muy importante. Sabemos que esta recta es perpendicular a esta recta y que esta recta es perpendicular a esta recta. Por lo tanto, ¿qué nos dice? Que este triángulo, esta parte del triángulo es igual a esta parte del triángulo, que este ángulo es igual a este ángulo. ¿Qué más? Vemos que al hacer ese plano cartesiano formamos un ángulo recto de 90 grados, ya que este también es un triángulo rectángulo. Al ver que se forma este ángulo de 90 grados y al saber que como este es 90 grados, la suma de estos dos también tiene que ser 90 grados. Si este es este, entonces el restante es de 37 grados, que se nota aquí. Y bueno, ese es el dato más importante que podemos tomar para formar ya nuestra ecuación o el diagrama de cuerpo libre. Ya, ¿qué vamos a decir? La fuerza normal está arriba, entonces va a ir hacia el sentido de arriba. Después de eso tenemos la fuerza, entonces se le va a notar a este lado como un pequeño vector. Luego tenemos la fuerza de fricción. Si se dan cuenta, estamos tomando el plano cartesiano como si fuera así. Como si este fuera mi eje X y este mi eje Y. Y lo trasladamos aquí. Entonces, ¿qué decimos en este lado? Este es el eje Y aquí vemos un ángulo de 37 y ahí vemos el peso. Entonces, un ángulo. Este va a ser de 37 grados y este va a ser el peso. Ya tenemos nuestro diagrama, lo cual es lo más importante. Ahora vamos a hacer una fórmula primordial, que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Estamos en el eje Y y en el eje X. La sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0. La sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a 0. Y esto al mismo tiempo es igual a estas cantidades. Bueno, en primera sabemos que donde hay ángulo es coseno y donde no hay ángulo es seno. Entonces, vamos con el eje Y. La fuerza normal está arriba, menos el peso. El peso lo multiplicamos y como dije hay ángulo coseno de 37. Después en el eje X, la fuerza está del lado positivo, la fuerza de fricción en el lado negativo y vemos algo más. Este también puede ser un vector en el eje X. Entonces le restamos menos el peso, pero ya no va a ser coseno, sino va a ser seno porque no hay ángulo. Seno de 37. Ahora tenemos que ser muy observadores. ¿Qué es lo que queremos hallar? Sabemos muy bien la fórmula.
la que nos dice que el trabajo realizado por la persona es igual a la fuerza que está aplicando por la distancia, el recorrido del punto A al punto B, por el coseno de tita. Este coseno de tita no lo hemos usado en los otros ejercicios porque iban en su mismo sentido. Este no, porque hay ángulo. Entonces, eso es lo que tenemos que hallar. Tenemos esta ecuación y lo primero que podemos hallar es la fuerza. Aquí claramente podemos despejar fuerza y necesitaríamos la fuerza de fricción. La fuerza de fricción, como sabíamos, es igual a la fuerza normal por el coeficiente de rozamiento. Tenemos el coeficiente de rozamiento, lo que no tenemos es la fuerza normal. Esa fuerza normal. Entonces, aquí tenemos una ecuación que nos permite hallar la fuerza normal. Podemos despejar de ahí mismo. Fuerza normal. Y como esto es cero, fácilmente este menos lo voy a llevar con más, este negativo. Y va a ser peso. ¿Cuál es el peso? Peso es masa por gravedad, ¿verdad? Tenemos la masa y tenemos la gravedad. 100 por 10, 1000. Esta vez no. Así. Por el coseno de 37. Y eso nos va a dar igual a 798.6 newtons, la fuerza normal. Ahora podemos despejar el otro. Despejamos F. Yo lo voy a hacer directo. Este se va al lado positivo y sabemos que es esto. La fuerza normal por la fuerza de rozamiento. O sea, 798.6 por 0.5. Ok, bueno, lo voy a anotar. 798.6 por 0.5. Y aquí hay un más. El peso, que es 1000 por el seno de 37. Yo ya resolví, entonces eso es igual a 1001.1 en cifras significativas, newtons. Ya tenemos la fuerza, algo muy importante. Ahora tenemos que hallar la distancia. La distancia, que va a ser igual. Bueno, hay que ser muy observativos en este punto. Hay otra forma de resolver y no siempre es utilizando física. Sabiendo trigonometría, utilizando teorías básicas de un triángulo rectángulo que tiene aquí un ángulo recto, tenemos la relación directa como el seno, coseno, tangente. Seno, ¿qué nos dice? Nos dice que el seno de tita va a ser igual al cateto opuesto. El cateto opuesto cocientado la hipotenusa, o sea, el lado más grande. Seno de 37 nos dice que esta altura, 3 metros, sobre la hipotenusa, o sea, toda la distancia del A y el B, o sea, SX, tiene esta igualdad. Entonces, operando y haciendo axiomas en los reales, sabemos de que va a ser 3 metros cocientado el seno de 37. Y esto es igual, en cifras significativas, a 4.98 metros. Ya tenemos
los dos datos más importantes que necesitábamos. Entonces esto ya se vuelve demasiado fácil. El trabajo realizado por la persona, o sea, F, que es 1001.1 newtons, por 4.98 metros, por el coseno de tita, que va a ser 37, nos da, multiplicando esas simples cifras, a 3.985.5 julios.